Ahora, recordemos que el cristianismo pues, surgió y se desarrolló y también se fortaleció dentro de un ambiente cultural muy particular. En general le llamamos la cultura greco-romana para diferenciar por una parte las influencias que del pensamiento griego se dieron en aquel ámbito cultural del mundo del Nuevo Testamento. Y por otro lado, la influencia también de Roma en ese ámbito cultural. Y entonces era, aparte de lo judío también, ¿verdad? Aparte de las influencias judías. Es decir, era realmente un ámbito cultural en ese sentido bastante complejo. Eh, y entonces los que recibieron la gran comisión y por supuesto la enorme responsabilidad de predicar el evangelio dentro de aquel ámbito cultural se vieron en la necesidad no de renunciar, digamos, a la cultura, porque eso prácticamente no se puede, ¿verdad? Creo que un curso fundamental de misiología, pues lo pone a uno en contacto con la cuestión de si la misión se puede llevar a cabo independientemente del ámbito cultural. Ya entonces, en un curso de esa naturaleza, uno aprende que el misionero, el evangelizador, no puede realmente renunciar a las raíces culturales de su propia vida, de su propia experiencia, a la visión del mundo, digamos, que implica también la misma cultura. Y entonces, eh, los que realmente tenían sobre sus hombros la grave responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, recurrieron entonces más bien a una adaptación de términos propios del mundo greco-romano para lograr precisamente la universalización del mensaje y de la misión de la iglesia. No fue una cosa fácil, ¿verdad? Es decir, llegar realmente a la perspectiva de que el evangelio era para todos y que la misión realmente de la iglesia era también una visión, una misión abarcadora, sin exclusiones de ninguna clase, pues fue algo que no fue fácil para la iglesia durante aquellos años. Y también, pues, no fue fácil ese proceso de adaptación de la terminología, las ideas que estaban en boga en aquel ambiente cultural. Y entonces, tenemos que recordar aquí que eh, el concepto, digamos, dogma, la palabra dogma, eh, estaba en uso ya en el pensamiento griego. Los primeros filósofos y las escuelas filosóficas que en Grecia surgieron posteriormente hicieron siempre uso de la palabra dogma. En este caso, desde un punto de vista filosófico, la palabra dogma llegó a significar, bueno, entre otras cosas, pero llegó a significar en forma dominante opinión, ¿verdad? Entonces, un dogma era un punto de vista, si queremos decirlo así, una opinión. Ahora, en ese sentido, no hubo, digamos, podemos decir en Grecia una opinión totalmente dominante, una única, digamos, opinión en el ámbito de la filosofía, porque como ustedes recuerdan, hubo muchos filósofos con
distintas maneras, digamos, de hacer filosofía, distintas preocupaciones de carácter filosófico, habiendo llegado a conclusiones también a cuales más diferentes, ¿verdad? Ya solo entre Platón y Aristóteles hay un mundo realmente de diferencias. Ya no hablemos, digamos, de los filósofos materialistas, los filósofos atomistas, los filósofos que desarrollaron, digamos, un discurso ético, un discurso político. Bueno, podemos decir que en realidad cada escuela, cada corriente filosófica en Grecia, pues tenía una opinión que, aunque no era, digamos, una opinión dominante en todos los aspectos y en todas las áreas, sí tenía un peso muy importante para, para los seguidores de aquella escuela o aquel movimiento o aquella corriente, digamos, filosófica. Entonces, para los estoicos, pues la opinión dominante, digamos, de la escuela estoica era algo que tenía un peso realmente enorme. Igual podemos decir de los hedonistas, ¿verdad? Para ellos la opinión dominante, digamos, en la corriente hedonista, pues era realmente de gran peso. De modo que hubo diferentes dogmas o diferentes opiniones en el contexto de la filosofía, opiniones que tenían peso, digámoslo así, en los seguidores de cada una de las corrientes filosóficas que se habían desarrollado o se estaban desarrollando. Ahora, en Roma, la cosa era un poco diferente, porque si Grecia le dio, digamos, importancia a la definición filosófica de dogma, en Roma se le dio más bien importancia a lo jurídico, ¿verdad? A lo jurídico, a lo legal, ¿verdad? Entonces, en Roma, el término dogma tenía que ver con ley, tenía que ver con decreto, tenía que ver con orden y con edicto, es decir, estaba prácticamente colocado, digamos, en el ámbito de lo jurídico, el término dogma. Eso, insisto, en el ámbito romano, en el ámbito latino. Ahora, una cuestión interesante es que la palabra dogma, tanto en sentido filosófico como en sentido jurídico, aparece aquí y allá a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. Esta es una cuestión que no podemos negar. Incluso, digamos, el hecho de que aparezca utilizado el concepto dogma en la Sagrada Escritura, tanto filosófica como jurídicamente hablando, ha dado pie a ciertos análisis y a ciertas conclusiones en relación con el dogma, ¿verdad? Eso vamos a verlo dentro de un momentito. Detengámonos inmediatamente en el hecho de que en el Antiguo Testamento el término dogma en sentido jurídico aparece en varios lugares. Aquí vamos a recordar y a citar algunos momentos, digamos, en la escritura. En Daniel 2:13 se dice una vez promulgado el decreto, es decir, el dogma de exterminar a los sabios, buscaron también a Daniel y a sus compañeros. Aquí se trata pues de una orden, se trata de una ley, se trata de un decreto como lo dice literalmente el texto. Un poco más adelante, en el capítulo 6, verso 10, la escritura sigue diciendo: cuando Daniel se enteró de que había sido firmado el
edicto entró en su casa. Entonces son expresiones equivalentes, ¿no? Decreto, edicto, las que se están empleando como sinónimo de dogma, ¿no? Entonces el sentido sigue siendo aquí eminentemente jurídico. Y en Esther 3:9 se dice, si el rey juzga conveniente publicar un decreto para exterminarlos. Entonces, de nuevo, se repite aquí en este versículo del Antiguo Testamento el término dogma con un sentido estrictamente legal, estrictamente eh, jurídico. Ahora, habrá que tener en mente y recordar que el dogma como norma, entonces, como decreto, como ley, como orden y mandato, posee una particular fuerza. De hecho, obliga a los que son motivo y objeto, digamos, de la norma misma o del dogma mismo a obedecer, a cumplir y a comportarse de la manera como la norma lo indica. Y esa fuerza proviene de alguien que tiene poder, digamos, sobre los demás. En ese caso, estamos hablando de gobernantes que tenían prácticamente todo el poder habido y por haber en sus manos, precisamente porque el tipo de gobierno que gobernaba entonces o que era más popular entonces era el de la monarquía, el de un rey, el de un monarca, que no tenía nadie que le discutiera la autoridad que tenía, el poder que tenía, ¿verdad? Sí, la democracia no había nacido todavía, es decir, hacían falta muchos siglos, hasta la Revolución Francesa, para que la idea de la democracia realmente prendiera, digamos, en el pensamiento occidental y finalmente mundial, ¿verdad? Entonces, el dogma entonces descansa y depende del poder y la fuerza que alguien es capaz de ejercer sobre todos los demás. Ahora bien, en el Nuevo Testamento ya vimos el uso que hace Lucas del término entendido desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Es decir, creo que dedicamos unos buenos minutos en la última clase que tuvimos para dejar en claro que la tradición lucana insiste en el carácter jurídico del dogma, ¿verdad? Y entonces la comparación incluso que Lucas hace entre las decisiones que se tomaron en el primer concilio de Jerusalén con los decretos, digamos, del emperador, pues creo que es un argumento que debemos tener en cuenta para lo que estamos diciendo. Ahora, no podemos ignorar tampoco que en el Nuevo Testamento aparece el término dogma en un sentido estrictamente filosófico. Y esto lo podemos considerar fundamentalmente en las cartas paulinas, probablemente por el conocimiento muy particular, muy profundo, podríamos decir, que Pablo tenía de la cultura griega, de la filosofía griega, de la literatura griega, cosa, digamos, que realmente era algo extraño para la mentalidad de Pedro, para la mentalidad de Juan, que eran estrictamente judíos, pues sí, comprometidos con el pensamiento hebreo, ¿no? Pero
como lo recordamos, Pablo era un hombre de varios mundos, ¿verdad? Y entonces es por eso que en sus cartas se puede encontrar, digamos, el término dogma en un sentido estrictamente filosófico. Veamos, para comenzar, Efesios y Colosenses como un par de ejemplos de lo que estamos diciendo. En Efesios, por ejemplo, 2:15, Pablo escribe que la ley de los mandamientos formulados como edictos, ¿sí? La palabra aquí es dogmasin, ¿verdad? La ley de los mandamientos formulados como edictos para hacer en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz. Es decir, que la reconciliación, si se quiere decir así, y la universalidad también, digamos, del mensaje del Evangelio solo fue posible eh, a partir del momento en que el Hijo de Dios pues anuló todos aquellos argumentos, edictos, dogmas que se oponían precisamente a que la gracia alcanzara a todos los hombres. Entonces, el término aquí ya no es jurídico, ya no está siendo empleado jurídicamente, sino desde un punto de vista filosófico. Y en Colosenses 2:14, casi en la misma línea de pensamientos, Pablo afirma, cancelando el acta escrita contra nosotros con sus prescripciones, es decir, dogma sin, otra vez, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Entonces, aquí va de por medio, digamos, la idea de argumentos, la idea de conceptos que se oponen, digamos, a algo, en este caso, a que la gracia de Dios alcanzara también a los gentiles y a todos los seres humanos, aún estando en pecado. Entonces, tenemos aquí un uso estrictamente filosófico ya en el pensamiento paulino, pero sobre todo, en el pensamiento desarrollado por San Pablo cuando escribe a los corintios. Hay que recordar, digamos, que Corintio era una de las ciudades-estado de Grecia, hay unos 40,000 habitantes aproximadamente, y era, pues, digamos, una de las ciudades-estado más antiguas en Grecia, juntamente con Esparta, con Atenas y algunas otras ciudades. Y entonces estamos hablando, digamos, de una iglesia ubicada en el corazón mismo de la cultura griega, donde se había desarrollado precisamente la filosofía. Aquí tenemos que recordar eh, casi en toda su eh, integridad, en toda su extensión, los capítulos número 1 y número 2 de Primera Corintios, ¿verdad? En donde recordamos que Pablo pues se enfrenta con toda una serie de problemas, de dificultades, de trifulcas incluso que se estaban viviendo en la iglesia corintia, ¿verdad? Con divisiones, grupos tomando partido, unos por Pablo, otros por otros predicadores y otros pues por Cristo. Y entonces, pues Pablo comienza a decirles que eso no tiene realmente ningún sentido, ¿verdad? Que la verdad, ninguno de los hombres por los cuales algunos de ellos han optado, pues ha muerto para salvarlos, que el único realmente es Jesucristo, ¿no? Quien murió por
los pecados del hombre. Y entonces entra Pablo pues en una serie de argumentos y les deja prácticamente en claro que no se trata de optar por este o por aquello, porque no se trata, digamos, de un tipo de conocimiento, de sabiduría igual o semejante al logos filosófico, que él no ha llegado realmente con argumentos de esa naturaleza, que no desarrolló, digamos, el mensaje partiendo de conocimientos, de sabidurías, de argumentos propios, digamos, de la filosofía, sino que llegó sencillamente para compartir con ellos el querigma, que es necedad para unos y locura para otros, ¿verdad? Es decir, que no se trata realmente de un discurso que puede ser puesto en tela de duda, al que se le puede oponer otro igualmente válido, sino que se trata simple y sencillamente del hecho de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo en favor de una humanidad condenada. Esto le parece entonces necedad a unos y locura a otros. Y por supuesto, cuando Pablo emplea la palabra querigma para referirse a la esencia del mensaje que ha predicado entre los corintios, se refiere fundamentalmente al anuncio del evangelio que se puede resumir en una fórmula, si queremos decirlo así. Una fórmula que podría ser la que en su epístola a los romanos él resume y establece en el capítulo 10, versos 9, 10 y los que siguen, ¿verdad? Esa fórmula es que si confesares, ¿verdad?, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, eso en esencia era el mensaje que Pablo había llevado a los corintios, por lo que le parece a él que es completamente tonto, digámoslo así, completamente irracional, el que se estén peleando, digamos, por seguir a determinados personajes, como que si fuera pues una decisión por una escuela filosófica, por una teoría humana, en fin. Se les deja en claro pues que la sabiduría del mundo versus la sabiduría de Dios, pues de eso se trata, de establecer una enorme diferencia entre la una y la otra, ¿verdad? Entonces, vemos cómo, digamos, el término dogma, pues aparece también empleado en el Nuevo Testamento desde la perspectiva eh, filosófica. Ahora, esto nos conduce a un par de conclusiones, por lo menos, de lo que hemos venido diciendo desde la clase anterior y el día de hoy, pues podría conducirnos a dos conclusiones, pues cada una tal vez diferente a la otra. Y la primera, digamos, de esas conclusiones sería que el Nuevo Testamento entonces no conoce el sentido que el término dogma actualmente tiene. Es decir, el Nuevo Testamento está muy lejos de entender, de emplear, de usar la palabra dogma de la manera como hoy en día se usa. No por gusto, el título de este seminario es La evolución histórica del dogma. Entonces, creo que no es una cosa fuera del mundo o del otro mundo
el decir pues que el término actual que le damos, el término actual de dogma tal como lo entendemos hoy, pues llevó realmente mucho tiempo en generarse, en producirse. Entonces esa sería, digamos, una primera conclusión. Puesto que este sentido del dogma como un elemento eminentemente teológico, como un elemento tremendamente dinámico, pues requirió mucho tiempo para que llegara finalmente a establecerse, ¿verdad? Como lo hemos visto y como lo hemos dicho a lo largo de los concilios, pues se dieron muchas luchas, a veces luchas literalmente hablando, y todo ello pues ha conducido a esos cambios y transformaciones que el mismo término dogma ha tenido a lo largo del tiempo hasta llegar a la manera como hoy en día lo entendemos, tanto en la tradición católica como en la tradición protestante. No fue realmente algo fácil, ¿verdad? Uh, incluso, incluso hay quienes sostienen que la tradición lucana, al señalar como dogma las resoluciones de Jerusalén, parece realmente no ser algo decisivo, ¿verdad? Porque quiero insistir en ello, ya recordamos cómo para Lucas las decisiones que se tomaron respecto al comportamiento de los gentiles frente a los judíos y de los judíos frente a los gentiles, pues Lucas llegó a considerarlo precisamente como algo dogmático, comparando siempre el dogma, en este caso cristiano, digamos, o apostólico, con las leyes y los decretos del mismo emperador romano. Pero esa manera, digamos, de entender el dogma en ese momento, pues hay algunos autores que dicen, no es eso suficiente. No es suficiente para decir que el término dogma como lo entendemos hoy ya lo utilizaba Lucas en el libro de los Hechos. ¿Y por qué? Bueno, hay una razón que a mí me parece muy importante, pues porque se trató entonces de recomendaciones conductuales o incluso de prescripciones de carácter disciplinario, ¿verdad? Entonces creo que este argumento, esta conclusión puede tener algún peso, ¿verdad? De hecho, hay que recordar que en Jerusalén no estuvo en juego ninguna de las grandes doctrinas del cristianismo, ni la doctrina de la Trinidad, ni la filiación de Jesucristo con el Padre, ni la persona del Espíritu Santo, ni la doctrina del pecado, ni la doctrina sobre el hombre. Es decir, no estaban en juego, ¿verdad?, las grandes creencias que definen al pensamiento cristiano, sino era una cuestión de conductas, podríamos decir, era un asunto puramente ético, ¿verdad? Por lo que el término dogma empleado por Lucas prácticamente se puede decir que no tiene nada que ver con la manera como entendemos nosotros hoy el término dogma. Y entonces aquí se llega al punto de que eran tan recomendaciones de conducta, eran tan prescripciones
de carácter disciplinario que Lucas pues coloca al mismo nivel esas recomendaciones y esas prescripciones, al mismo nivel los coloca que los edictos del mismo César, ¿verdad? Entonces, se trata más bien de órdenes, no de cuestiones doctrinales. Se trata de que se comporte la gente de una manera y no de que crea esto, lo otro, lo demás allá, ¿verdad? Es decir, no se está corrigiendo el pensamiento, sino el comportamiento, ¿ok? No se está corrigiendo, digamos, el pensar, sino más bien el actuar, ¿verdad? Y entonces, creo que esta manera de ver la cosa no deja de tener cierto peso. Pero la otra conclusión a la que podemos llegar es que la palabra dogma en el Nuevo Testamento, dicen algunos, es una especie de prototipo de dogma. Tal vez no es dogma estrictamente hablando lo que ocurrió en Jerusalén, en el primer concilio, pero es un prototipo de dogma. Una especie, digamos, de primer paso que no es todavía suficiente, ¿verdad?, para considerar aquí el término dogma como una categoría eminentemente teológica, ¿verdad? Pero sí podría tener esto también alguna justificación, ¿verdad? Porque se trataba de algún modo de preservar, de modelar algún aspecto, digamos, del cristianismo, ¿verdad?, de la vida cristiana en términos generales, aunque no estuviera en juego ninguna de las importantísimas doctrinas que caracterizan al cristianismo.